Si me acompañan a Gálatas Gálatas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. La palabra del Señor nos dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender, que tú nos ilumines, Señor, para que podamos comprender este pasaje, que podamos ver las implicaciones que tiene para nuestra vida, Señor, y nosotros podamos vivir vidas congruentes con la verdad del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Pudiera parecer innecesario repetir que solo existe un evangelio auténtico. Pudiera sonar innecesario decirlo una y otra vez. Pero especialmente en este tiempo es necesario insistir, enfatizar, recalcar que solamente existe un evangelio auténtico, porque muchos que dicen ser cristianos piensan que la generación de nuestros días necesita escuchar un evangelio distinto. Ellos creen que el evangelio que encontramos en la Biblia, el cual expone y confronta nuestro pecado, el cual nos muestra que somos culpables delante de Dios y afirma que estamos bajo su condenación, es muy negativo para alcanzar a la gente de esta generación. En consecuencia, ellos creen que necesitamos un evangelio menos condenatorio, un evangelio más positivo, más optimista, más relevante, más atractivo, que se enfoque en los sentimientos, en la autoestima, en la necesidad de autorrealización y en el desarrollo personal de la gente. De allí que muchos cristianos hoy en día evitan decirle a la gente que al ser pecadores somos culpables delante de Dios, somos enemigos de Dios y estamos bajo la ira de Dios, y que por eso necesitamos urgentemente arrepentirnos y rendirnos a los pies de Cristo para poder salvarnos de la ira venidera. Pero eso es justamente lo que anuncia el evangelio. Es la noticia de que solamente podemos salvarnos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, lo que hace del evangelio buenas noticias. Esa es la buena noticia. Este es el mensaje que la gente de nuestra generación necesita escuchar y creer, porque de otra manera pasarán la eternidad en el infierno de fuego. No hay otro mensaje. No hay otro evangelio. Por eso es tan importante la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. De allí que Pablo nos advierte que seguir un evangelio distinto
al evangelio que él y los demás apóstoles predicaron, el cual lo encontramos registrado en las páginas de nuestra Biblia. Predicar un evangelio distinto a ese es estar bajo la maldición y bajo la condenación de Dios. Y con este contexto en nuestra mente llegamos a nuestro pasaje, en el cual el apóstol Pablo nos enseña que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los apóstoles de Jesucristo, ni siquiera los pilares de la iglesia, están por encima de la verdad del evangelio que Pablo predicaba. Y nos enseña también a través de este pasaje que el evangelio, la verdad del evangelio, debe manifestarse en nuestra vida. Que la verdad del evangelio tiene repercusiones en nuestra vida cotidiana. En este pasaje nosotros veremos, en primer lugar, un atentado contra la verdad del evangelio en versículos 11 al 13. En segundo lugar, veremos la respuesta del apóstol Pablo a este atentado del evangelio en versículo 14. Y finalmente veremos una afirmación de la verdad del evangelio en versículos 15 y 16. Así que entonces comenzamos con el atentado contra el evangelio. El pasaje comienza haciendo un contraste entre lo que va a decirnos a continuación y lo que nos ha dicho anteriormente. Pablo dice en versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Recordemos que en versículos 3 al 5 el apóstol Pablo había dicho que cuando llevó a Tito con él, acompañándolo, para ir a ver a los de Jerusalén, él no fue obligado por los apóstoles de Jerusalén a circuncidarse a pesar de que él era griego. Y aún a pesar de que había falsos hermanos infiltrados en la iglesia que estaban tratando de obligarlos a que ellos fueran circuncidados y a que guardaran la ley de Moisés. Sin embargo, ni los apóstoles de Jerusalén ni el apóstol Pablo estuvieron dispuestos a ceder a esa presión para que la verdad del evangelio permaneciera sin alteraciones. Sin embargo, Satanás siempre buscará todos los medios posibles para adulterar, torcer y destruir la verdad del evangelio. Pablo nos dice que el ataque contra la verdad del evangelio puede provenir aún de líderes cristianos piadosos. Podemos imaginarnos herejes y no nos extrañaría. Podemos imaginarnos líderes corruptos, falsos maestros. Pero el ataque contra la verdad del evangelio puede venir aún de líderes piadosos. En este caso, el atentado contra la verdad del evangelio, aunque no fue malintencionado, provino de la persona menos esperada. Nada menos que del mismísimo apóstol Pedro. Pablo nos dice que este atentado ocurrió cuando Pedro vino a Antioquía. Recordemos que los apóstoles tenían su base de operaciones en Jerusalén. Y de allí ellos salían en diferentes misiones. En este caso, el apóstol Pedro fue a visitar a los hermanos de la iglesia que estaba en la ciudad de Antioquía, en Siria. La ciudad de Antioquía estaba a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén. No hay que confundirla con Antioquía de Pisidia. Hay dos ciudades que se llamaban Antioquía. El apóstol Pablo fue hacia el norte, Antioquía, en la región de Siria, en la provincia de Siria, no en Antioquía de Pisidia, que estaba en la región de Galacia. Antioquía de Siria era una ciudad grande. Se dice que aproximadamente tenía unos 250,000 habitantes en ese entonces, de los cuales el 10% eran judíos. Eso quiere decir que había por lo menos unos 25,000 habitantes judíos en ese lugar. De allí que entonces la iglesia de Antioquía
era una iglesia mixta. Era una iglesia compuesta de judíos y de gentiles. De hecho, un comentarista bíblico señala que la iglesia de Antioquía fue como un laboratorio para las relaciones entre judíos y gentiles en la iglesia temprana como un solo pueblo. Y durante esa estancia del apóstol Pedro en Antioquía, de una manera indirecta, de una manera no maliciosa, él atentó contra la verdad del evangelio. De allí que Pablo dice allí, se le opuso cara a cara porque era digno de ser censurado. Esta confrontación del apóstol Pablo al apóstol Pedro, que era una de las columnas de la iglesia, nos demuestra que la autoridad apostólica de Pablo estaba por igual, no por debajo de la autoridad apostólica del apóstol Pedro. Él le llama la atención al apóstol Pedro y también nos muestra que ni aún los pilares de la iglesia están por encima de la verdad del evangelio. Pero ¿cuál fue el pecado del apóstol Pedro? ¿Cuál fue el error del apóstol Pedro? El versículo 12 nos dice en qué consistió este atentado de Pedro contra la verdad del evangelio. Dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro comenzó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Eso significa que mientras Pedro llega de visita a la iglesia en Antioquía, donde hay gentiles, hay judíos, Pedro anduvo con los hermanos gentiles, conviviendo con ellos, comiendo con ellos, disfrutando de la hermandad, de la comunión que debe existir entre cristianos judíos y cristianos gentiles como un solo pueblo. No había nada malo en eso. El apóstol Pablo nos explica en Efesios 2, versículos 13 al 16, que en Cristo Jesús, ustedes, es decir, nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo, Cristo mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de Cristo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y añade en versículos 18 y 19, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Somos un solo pueblo en Cristo. Y entonces debemos convivir como un solo pueblo. Ya no hay un nosotros y ellos. Solamente existe un nosotros. Y el apóstol Pedro, entendiendo eso, él estuvo ese tiempo entre los gentiles, conviviendo con ellos, yendo a su casa, yéndose a comer con ellos. Porque él entendía que somos una sola familia, que somos un solo cuerpo, que somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Así que entonces él iba a la casa de los hermanos gentiles, comiendo con ellos, pero algo sucedió. Nos dice allí que llegaron de Jerusalén unos de parte de Jacobo. Recordemos que Jacobo era uno de los 3 pilares de la iglesia en Jerusalén. Y al parecer llegaron noticias de Antioquía, porque no está tampoco tan retirado, llegaron noticias de que el apóstol Pedro se estaba destrampando. De que el apóstol Pedro ya estaba haciendo a un lado todas las costumbres judías. Que ya estaba todo desordenado.
Y entonces Jacobo envió a unos discípulos de la iglesia para ver qué estaba pasando. Así que cuando ellos llegaron, el apóstol Pedro comenzó, dice allí, a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. El verbo retraerse tiene el sentido de sacarle la vuelta. Sacarle la vuelta. Evitar. Retirarse. Esconderse. Y el verbo apartarse comunica la idea de separarse, excluirse. Así que cuando llegaron los cristianos judíos de Jerusalén, Pedro comenzó a darle la vuelta a sus hermanos gentiles. A saludarlos de lejitos. Hola, ¿qué tal? Y así, lejitos. Comenzó a evitarlos. Con los que antes convivía y comía con libertad, comenzó a distanciarse de ellos. Pero no porque él pensara que eran cristianos inferiores. No porque él pensara que eran cristianos inmundos. ¡Ay, estos gentiles! Sino más bien dice allí por miedo a los cristianos judíos que habían llegado. Pedro tenía miedo de que los cristianos judíos se fueran a escandalizar y lo fueran a juzgar, a criticar, a menospreciar, a reprender e incluso a rechazar por convivir libremente con los cristianos gentiles, como si fueran uno de ellos. Y entonces, por miedo a lo que los cristianos judíos pudieran pensar o decir de él, ¿qué hizo? Empezó a poner distancia de por medio. Empezó a separarse, a aislarse, a alejarse de ellos, a hacerles feo a los cristianos gentiles. Pero siendo un apóstol, él tenía una gran influencia sobre los demás. Él era un ejemplo para los demás. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos dice en versículo 13, añade, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso quiere decir que otros vieron el ejemplo de Pedro y ellos también comenzaron a poner su distancia, a separarse, a decir, hay un ellos y nosotros. Nosotros judíos nos sentamos de este lado, que los gentiles se sienten del otro lado de la iglesia. Somos una misma iglesia, pero no nos revolvemos. Juntos, pero no revueltos. De tal manera que los hermanos comenzaron a unirse a Pedro en su hipocresía al grado que aún hasta el mismo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. De tal manera que al actuar así, fíjate bien, al actuar así, el problema no era doctrinal, si te pones a ver. Pero al actuar de esta manera, como si los cristianos gentiles no fueran cristianos genuinos, como si los cristianos gentiles fueran inferiores, como si fueran inmundos, como si no estuvieran a la par, a la misma altura que los cristianos judíos, de tal manera que ellos no eran dignos de que nosotros, los cristianos judíos, nos juntemos con ellos, seguramente lastimaron los sentimientos de los cristianos gentiles. Sin embargo, había algo mucho más grave que el pecado de la hipocresía, y había algo mucho más grave que lastimar los sentimientos de los cristianos gentiles. No se trataba de esto no se trata de nuestra autoestima, y es que nos hizo feo y me siento mal, no se trata de eso. Con su conducta ellos estaban atentando contra la verdad del Evangelio que acabamos de leer en Efesios. Ese es el problema. Y eso nos trae entonces a la respuesta del apóstol Pablo a este atentado. Pablo dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos?
Observa que Pablo afirma que Pedro, Bernabé y los demás cristianos judíos que lo siguieron en su hipocresía, al actuar de la manera en que lo estaban haciendo, no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Observa cómo el apóstol Pedro no está negando teológicamente el Evangelio. Eso es imposible, el apóstol Pedro no podría hacer eso. Su conducta más bien contradijo el Evangelio en la práctica. Y eso nos muestra que si nosotros creemos el Evangelio va a tener repercusiones o debe tener repercusiones en nuestra práctica, en nuestra manera de vivir. Uno pudiera pensar, bueno, ¿qué tiene de malo que él se distanciara de los gentiles? Lo que está diciendo es que gentiles y judíos no son iguales delante de Dios. Es lo que está diciendo con su conducta. Lo que estaba diciendo con su conducta es, híjole, yo quisiera juntarme con ustedes como lo estaba haciendo, pero como ustedes no son circuncidados y ustedes no guardan las leyes de alimentos y alimentos inmundos y no lavan los platos y todas estas cosas que nosotros hacemos, híjoles, ¿qué creen? Pues no son dignos de que nosotros nos juntemos con ustedes porque nos vamos a ensuciar, nos vamos a volver inmundos como ustedes. Y entonces, ¿dónde queda el Evangelio? ¿Te das cuenta? ¿Dónde queda esa realidad del Evangelio de que ya no hay distinción en Cristo entre judíos y gentiles? ¿Dónde está esa verdad de que somos iguales y miembros en la misma posición delante de Dios, en la familia de Dios? Y por eso entonces cuando Pablo vio eso, vio que lo que estaban haciendo Pedro y los demás, que siguieron su mal ejemplo, entonces él los confrontó y los reprendió por aquel que empezó el problema. Y ese es el apóstol Pedro. Pero observemos que no lo hizo en privado. Él los reprendió públicamente delante de todos. ¿Cómo? ¿Por qué no lo confrontó y lo reprendió aparte? En privado. Oye, pobre del apóstol Pedro, lo expuso ahí a la vergüenza de todos. Qué desconsiderado del apóstol Pablo. Qué áspero, qué insensible, qué poco empático. Pero no es así. No es así. Lo que el apóstol Pedro hizo fue lo correcto. Fue lo correcto. Su manera de proceder, aunque fue dura, definitivamente fue dura. ¿Te imaginas en ese momento en la iglesia, parándose el apóstol Pablo y diciendo, Pedro, ¿por qué si tú estás viviendo como los gentiles, por qué entonces obligas a los hermanos gentiles a judaizar? Me imagino el momento de tensión en la iglesia. Callados. Quizá unos pensando, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Por qué se enoja tanto? ¡Qué desconsiderado! Pero fíjate bien, su manera de proceder fue correcta dada la naturaleza, la gravedad y la repercusión del pecado de Pedro. La naturaleza, la gravedad y la repercusión del pecado de Pedro. Su pecado como líder había sido un pecado público, no fue privado, fue público. Y tuvo repercusiones públicas, no privadas. Por lo tanto, su reprensión debía ser también pública. Un pecado privado demanda una reprensión privada. Pero un pecado público demanda una reprensión pública. En especial cuando tiene repercusiones públicas. Y por eso la reprensión de Pablo fue pública. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 5, versículos 19 y 20, señala, no admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos,
A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás también tengan temor de pecar. Eso nos demuestra una cosa, eso nos demuestra que los líderes de la iglesia no están exentos de la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica aplica para todos. Si alguien está viviendo fuera de la verdad del Evangelio, se le tiene que llamar la atención. Jesús dijo eso en Mateo capítulo 18, y hay pasos que se deben de seguir. Pues lo mismo aplica para los ancianos de la iglesia. Si ellos, dice allí, continúan en pecado, si ellos no se arrepienten, entonces deben de ser reprendidos públicamente como cualquier otro hermano en pecado, para que los demás tengan temor de pecar, dice allí. Y eso es justamente lo que Pablo estaba haciendo. Pablo dijo a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, como los judíos, ¿por qué obligas? No los estaba obligando diciéndoles, tienen que hacer, no lo estaba haciendo, pero con su conducta, ¿qué pensaría un gentil? Híjole, pues no me puedo juntar con él, pues a menos que me circuncide y ya no coma cerdo, ya no coma carnitas, ya no coma mariscos, ¿sí? Así que entonces eso estaba mal. Pedro comía, dice allí, como si no fuera un judío, sin prestar atención a las leyes alimentarias, sabiendo que Jesucristo había declarado limpios todos los alimentos. De modo que ya no existen animales puros y animales impuros. Él podía comer cerdo, podía comerse unos camarones. Él comía todo tipo de carne sin importar si había sido sacrificada a los ídolos o no, si había sido estrangulada o no estrangulada. Él comía libremente con los gentiles como si él fuera un gentil, sin temor a contaminarse, porque esa es la libertad que tenía en Cristo. Pero el mensaje que él comunicó cuando él comenzó a apartarse y ya no juntarse con los cristianos gentiles, es que ellos eran cristianos inferiores, de segunda clase. Y ese mensaje se opone a la verdad del Evangelio. Sus acciones se oponen a la verdad del Evangelio. Indirectamente entonces él estaba diciendo que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes alimentarias, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley de Moisés. ¿Te das cuenta de la gravedad de las acciones del apóstol Pedro? Y yo estoy seguro que él no estaba pensando en eso, no dijo, ¿cómo puedo transgredir la verdad del Evangelio? Por supuesto que no. Nos dice allí que lo hizo por miedo al hombre, por miedo a lo que pudieran decir o criticar del hombre. Pero aún así, aun cuando su intención no era atentar contra el Evangelio, lo que estaba haciendo se oponía directamente a la verdad del Evangelio. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, que es la afirmación del Evangelio. La afirmación del Evangelio. Y en este desarrolla él, considero 3 puntos. La primera afirmación del Evangelio es: judíos y gentiles somos igualmente pecadores y necesitamos igualmente ser justificados. No hay distinción. Ahora bien, los judíos en general tenían una actitud de superioridad en lo que respecta a Dios. Ponte a pensar, ellos son el pueblo escogido de Dios. De entre todas las naciones, Dios les dice en Deuteronomio, yo los escogí a ustedes. Y no escogí a ningún otro pueblo. Ellos son el pueblo de Dios. Se creían entonces mejores que los gentiles de las naciones porque por nacimiento ellos eran miembros del pueblo escogido por Dios. Ahora bien, ser judío ciertamente tenía privilegios incomparables. Entonces ellos decían, nosotros no somos pecadores como los gentiles. Ellos son pecadores, nacen pecadores. Nosotros nacemos como pueblo de Dios.
Y entonces ellos disfrutaban de los beneficios únicos que tenían como judíos. El apóstol Pablo reconoce que tenían privilegios. En Romanos 3, versículos 1 y 2, Pablo pregunta, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y él contesta, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. La palabra oráculo significa las palabras de Dios. Dios no le reveló su palabra a ningún otro pueblo de la tierra. De tal manera que si tú querías saber qué es lo que Dios dijo, es a través de los judíos. Dios comunicó su palabra a los judíos para que de los judíos su palabra se extendiera a todas las naciones. A ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Te imaginas qué gran privilegio? Ellos escucharon la palabra de Dios. Ellos vieron el monte humeando. Ellos vieron la presencia de Dios. Ningún otro pueblo con ese privilegio. Ellos tenían las escrituras en sus manos. A ellos les hablaron los profetas de parte de Dios. Y es por medio de ellos entonces que nosotros llegamos a conocer las palabras de Dios. ¡Qué privilegio! No solamente eso, Romanos 9, versículos 4 y 5 añade que a los israelitas les pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Te imaginas? ¿Cómo nos iba a creer un judío? Y por eso Pablo dice en versículo 15 de nuestro pasaje, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Entonces, él parte de esta mentalidad del judío para mostrar su igualdad con los gentiles. ¿En qué sentido son iguales los judíos que los gentiles? Eso nos trae el segundo punto. Nadie es justificado por las obras de la ley, ni judíos ni gentiles. Observa versículo 16. Sin embargo, dice, nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Notemos allí que Pablo, como los demás cristianos judíos, estaban conscientes de que aun cuando habían nacido judíos, de que aun cuando ellos desde bebé escucharon las palabras de Dios, ellos podían entrar en el templo donde los gentiles no podían entrar. Ellos podían ser enseñados en la sinagoga acerca del Dios que les escogió. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ellos tampoco eran justificados delante de Dios por las obras de la ley, es lo que está diciendo. Ahora bien, ¿qué significa esa palabra justificado? ¿Qué significa esa palabra justificado? Justificado es un término legal. Justificado es un término forense. Significa ser declarados justos por el juez, que es Dios. Eso es justificados. Tú eres un acusado. Estás delante del tribunal, del juez, y que el juez diga inocente de los cargos, no culpable de los cargos, eso es el justificado. No es un cambio en la persona, es una declaración legal. En nuestro caso, todos los seres humanos, sin excepción, somos culpables delante de Dios por haber transgredido su ley. Muéstrenme a una sola persona en la historia de la humanidad, aparte de Cristo, por supuesto, que haya cumplido toda la ley sin haber fallado jamás.
No existe. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni María, ni nadie más. Todos somos culpables delante de Dios por haber transgredido su ley, porque todos hemos desobedecido alguno de los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si hemos desobedecido alguno de sus mandamientos, somos culpables delante de Dios. El problema es que la sentencia por transgredir cualquiera de los mandamientos de Dios, cualquiera, aunque solamente sea una vez, es la pena de muerte. Es el problema. Es la pena de muerte en el infierno de fuego. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quién alcanza la gloria de Dios? Nadie alcanza la gloria de Dios. No importa cuán bien te portes. No importa cuántos sacrificios tú hagas. No importa cuán religioso seas. Por cuanto todos pecamos, nadie alcanzamos la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice claramente, la paga del pecado es muerte. Y explícitamente Jesús advirtió en Mateo 13, versículos 41 y 42, que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué hará con ellos? Los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? A todos los que son piedra de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad es pecado. Esa es la paga del pecado. No hay nada injusto en eso. Es lo esperado que haga Dios. Así que por cuanto todos hemos desobedecido algunas de las leyes de Dios, todos sin excepción somos culpables delante de Él, estamos bajo su condenación y Dios ha establecido que todo ser humano muera una sola vez y después de esto, el juicio. Eso significa que al morir, todo ser humano será condenado al infierno de fuego por cuanto es culpable delante de Dios, a menos que encontremos, haya más bien, más que nosotros encontremos, a menos que exista una manera en que el culpable pueda ser declarado inocente sin que el juez sea corrupto y sea injusto. Si el juez dice, porque yo soy el juez, yo digo que tú eres inocente y se acabó, ¿quién va a decir lo contrario? Ese es un juez injusto, corrupto, porque está declarando al culpable inocente. Eso no puede ser Dios. Entonces Dios ha establecido una única forma en que los pecadores puedan ser justificados, puedan ser declarados inocentes de los cargos. ¿Cuál es esta forma? No es por las obras de la ley. Pablo mismo dice allí, nosotros, aunque somos judíos de nacimiento, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Esa es la única forma. Por eso es que no puede haber salvación fuera de Cristo. Es simple y sencillamente porque Dios puso una manera, y esa manera, ¿sabes cuál es? Dios te declara culpable, Dios me declara culpable, y después Cristo mismo sale al frente y dice, yo voy a llevar su castigo. ¿Puede hacer legalmente Cristo eso? Sí, porque Cristo por eso se hizo hombre, para ser representante legal de aquellos que habríamos de creer en Él. De la misma manera que Adán representó a toda la humanidad cuando él cayó y le dio en la torre a todos, así Cristo se convirtió en representante, cabeza federal se le llama, de aquellos que él vino a salvar. No de toda la humanidad, como muchos creen. Si fuera de toda la humanidad, nadie iría al infierno. Y todos creían en Cristo. Pero él vino a ser cabeza representativa
de los que Él vino a salvar, de los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y entonces Él viene, Él toma su lugar y Dios no dice, ay, pero tú eres mi hijo, te voy a dar, pero no tan fuerte. No. Él le imputa los pecados, cada pecado de toda la raza, de todos más bien, cada pecado de todos los que Él vino a salvar, corrijo, los puso sobre Cristo. Y después descargó sobre su propio Hijo el castigo que tú y yo íbamos a recibir por toda la eternidad, resumido en esas horas en que Jesús estuvo en la cruz. De tal manera que el castigo se llevó a cabo. Tu condena fue cumplida en Cristo, en la persona de Cristo. Y por eso es que solamente podemos ser declarados inocentes, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son las obras requeridas por la ley de Moisés. Son las acciones demandadas por la ley de Dios. Es la obediencia a todo lo que la ley ordena. Pero ¿por qué no podemos ser justificados de esa manera? Por obedecer la ley de Dios, por cumplir los 10 mandamientos. Muy simple. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque por más que lo intentemos, vamos a fracasar, porque somos pecadores. Nadie se va a salvar de esa manera. Si Dios nos dejara a nuestro propio esfuerzo, nadie se salvaría. Nadie podría ser declarado inocente. Por eso Gálatas 3:10 nos dice que todos los que son de las obras de la ley, todos los que piensan que es por su buena conducta, por su conducta religiosa, por cumplir con su religión, todos están bajo maldición, pues escrito está. Es decir, Dios dijo esto: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Te das cuenta? No nos permite. Dice, maldito, ¿cuántos? Todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, la única forma en que pudiéramos ser justificados por las obras es mediante una obediencia perfecta. Sin fallar ni una sola vez. Sin desobedecer el más mínimo de los mandamientos de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Por eso se hizo hombre y como hombre, Él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso puede representarnos. Y por eso su sacrificio fue aceptable delante de Dios. Él es el sacrificio perfecto y no hay otro sacrificio fuera de Cristo. Él es el Cordero de Dios, escogido por Dios para quitar los pecados del mundo. De tal manera que la única forma de salvarnos es creyendo que Cristo murió en sustitución del culpable, recibiendo en tu lugar el castigo que Dios iba a poner sobre ti, de manera que su sentencia se cumple y tú quedas libre de los cargos. Y por eso Pablo añade en versículo 16, también nosotros, es decir, refiriéndose a los judíos de nacimiento, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Te das cuenta? No hay diferencia entre judíos y gentiles. Judíos tienen que creer en el Mesías. Por eso hoy la nación de Israel vive en desobediencia y rebeldía contra Dios. Porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Un día tendrán que hacerlo. Y de que lo harán, lo harán. Porque no hay otra manera en que los judíos puedan entrar en la familia de Dios si no es por medio de la fe en Cristo. Cualquier otro evangelio
que anuncie una manera distinta de llegar a la salvación que no sea exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, sin ningún otro requisito, es un falso evangelio. Es un falso evangelio que no solamente engaña a la gente, sino que hunde a la gente en la condenación eterna. Pobres de los que creen un falso evangelio. No verán la vida. Por eso es tan importante. Lo que está en juego es la salvación o la perdición eterna, personal, individual. Por eso necesitas asegurarte de que el evangelio que tú crees es el evangelio genuino. De esta manera entonces, este pasaje nos enseña que nadie está por encima del evangelio. Nadie, ni siquiera los líderes de la iglesia están por encima del evangelio. Ni los apóstoles, ni ningún otro líder de la iglesia. Y si eso es así, entonces significa que nosotros debemos aferrarnos con uñas y dientes al evangelio y no debemos dejar que nuestra iglesia se aparte de la verdad del evangelio. Así de simple. Y finalmente este pasaje nos enseña que nuestra vida debe reflejar la verdad del evangelio. Que nuestras acciones sí tienen que ver con el evangelio. Mucha gente piensa que el cristianismo es solamente cosas de fe académica o de fe intelectual. No. La ortodoxia, es decir, la fe correcta, la doctrina correcta, debe llevarnos a la ortopraxia, a la práctica correcta. Nosotros podemos creer la verdad y estar aferrados a la verdad doctrinalmente, intelectualmente, pero si eso no produce acciones que son congruentes con eso que creemos, la realidad es que no lo creemos. Y hay gente que vive así en las iglesias cristianas. Se ufanan de su sana doctrina, pero su manera de vivir no es congruente con eso. Y menosprecian a otros cristianos porque no son de su denominación, de su corriente teológica. ¿Sí? Porque nosotros somos, y no voy a decir nombres, por nacimiento, y no pecadores de entre los y otra rama de la iglesia. ¿Necesitamos aferrarnos a la sana doctrina? Por supuesto que sí, con uñas y dientes. Debemos defender la verdad del evangelio con uñas y dientes. Pero también entendemos que hay doctrinas secundarias y que hay diferencias en costumbres y en formas de adoración, de alabanza. Y que eso no nos hace menos o más cristianos. Que el Señor nos enseñe entonces a reconocer que aquellos que creen en las verdades esenciales del evangelio de la misma manera que nosotros son hermanos en Cristo. Podremos no estar de acuerdo en otras doctrinas y eso no significa que no tenga importancia. Y debemos enseñar conforme a la sana doctrina y aferrarnos a ella. Y podemos pensar que un hermano está en un error doctrinal y decir, este hermano está en este error doctrinal. Y estoy totalmente seguro de eso y me apego a la Biblia. Pero si esa persona cree que Jesucristo es el único camino de salvación y vive buscando obedecer la palabra de Dios, ese es un hermano en Cristo. Que el Señor nos ayude entonces a aferrarnos a la verdad del evangelio, pero que nuestra manera de vivir sea congruente con las verdades del evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, por esta iglesia, por los miembros de esta iglesia y por los hermanos, Señor, en otras iglesias que creen el evangelio. Te pedimos por aquellos que están desviándose de las verdades del evangelio, pensando que necesitan otro evangelio para alcanzar a su generación, para que tú los redargullas de ese error y que tú les muestres, Señor, que no hay otro evangelio
Señor, y te pedimos que nuestras vidas sean congruentes con las verdades del Evangelio que nosotros creemos. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Que nuestras vidas sean anuncios públicos del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, para que tu nombre sea reconocido, glorificado, Señor. Y te damos gracias por salvarnos exclusivamente por medio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.